Hola, bienvenidos a En Letra y Voz. La base del cristianismo es la persona de Jesús de Nazaret. En él se sostienen las doctrinas y la esperanza cristiana, así que es importante preguntarnos, ¿qué evidencias históricas hay de que Jesús existió? Es decir, ¿cómo sabemos que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret hace unos 2000 años que murió por órdenes de Poncio Pilato, como afirma el Nuevo Testamento? Primero, ¿cómo conocemos el pasado? Si queremos estudiar el proceso celular de la mitosis, podemos examinar en un laboratorio a una célula que esté atravesando ese proceso. Pero no tenemos un laboratorio para repetir el pasado, ni fotografías o videos de la antigüedad. Entonces, para conocer los hechos del pasado, debemos estudiar los restos que las personas dejaron. Podemos investigar objetos, edificios, huesos, piedras talladas, textos, entre otras cosas. Los historiadores investigan los textos del pasado. El contenido de esos textos nos permite conocer los hechos que sucedieron. Estos deben ser escritos confiables. Segundo, ¿hay textos antiguos confiables que mencionen a Jesús? Para investigar históricamente si Jesús existió, tenemos fuentes cristianas y otras no cristianas. Hoy veremos dos fuentes no cristianas. Si historiadores no cristianos y, a veces, hasta hostiles al cristianismo, mencionan a Jesús como un personaje histórico real, entonces nuestro caso es más fuerte. Esto sucede porque estas personas no tendrían razones para defender una mentira en la que no creían. Aunque varias fuentes mencionan a Jesús, algunas son más útiles que otras. Las dos fuentes más importantes son 1. El historiador judío Flavio Josefo. 2. El historiador romano Cornelio Tácito. Tercero, ¿qué dijo Flavio Josefo de Jesús? Josefo fue un historiador judío del primer siglo después de Cristo. Después de la primera guerra judeo-romana, Josefo pasó al bando de los romanos. Él escribió una importante obra llamada Antigüedades Judías, donde menciona a Jesús y a otros personajes históricos del cristianismo. De Josefo tenemos dos citas importantes. La primera cita habla de Anán, el sumo sacerdote, y Jacobo, y afirma que reunió a un concilio de jueces y presentó delante de ellos al hermano de Jesús, al que llamaban Cristo, cuyo nombre era Jacobo, junto con algunos otros. Los entregó para ser apedreados. Citado en Evidencia que demanda un veredicto, McDowell y McDowell, 2018. Josefo menciona que Jacobo, el hermano de Jesús, fue condenado por el Sanedrín. Alrededor de la segunda cita ha existido un poco de controversia. Algunos creen que los cristianos les añadieron ciertas partes donde Josefo menciona que Jesús era el Cristo y que se les apareció a sus discípulos 3 días después de morir. Pero incluso si quitamos las partes que algunos consideran añadidas, a las que también se les llama interpolaciones, el texto seguiría siendo útil para hablar de Jesús. Sin estas partes controversiales, el texto quedaría así. Alrededor de esta época, Jesús, un hombre sabio porque obró sorprendentes proezas, y un maestro de aquellos que reciben la verdad con alegría, se ganó tanto a muchos judíos como a gentiles. Cuando Pilato, al escuchar que lo acusaban hombres de elevada posición entre nosotros, le hubo condenado a ser crucificado, aquellos que le amaban al principio no dejaron de mostrarle su afecto, y la tribu de los cristianos, nombrados por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy, citado en Evidencia que demanda un veredicto. Por tanto, nos queda un registro histórico de Jesús de Nazaret. Este pasaje menciona a Jesús como sabio, influyente sobre los judíos, condenado a crucifixión por Poncio Pilato e iniciador de un gran movimiento. De modo que Josefo es una fuente antigua no cristiana muy valiosa para determinar la existencia histórica de Jesús. Cuarto, ¿qué dijo Cornelio Tácito de Jesús? Cornelio Tácito fue un destacado historiador romano del primero y segundo siglo después de Cristo. En su obra titulada Anales, menciona que el emperador Nerón acusó a los cristianos del famoso incendio de Roma, año 64, y los persiguió.
También afirma que Cristo fue condenado por Poncio Pilato y llama al cristianismo una superstición mortal. Además, nos dice que los cristianos adoraban a Jesús como a un dios. Tácito declara que Nerón, para suprimir el rumor de que él provocó el incendio, él falsamente hizo que cargaran con la culpa. Y continúa diciendo que Cristos, el que originó el nombre de cristianos, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, prefecto de Judea, durante el reinado de Tiberio, citado en evidencia que demanda un veredicto. Entonces, Tácito habla de Jesús como un personaje histórico real condenado por Poncio Pilato. Además, nos da otros datos sobre el desarrollo del cristianismo. Entonces, para finalizar, podemos decir que diversos historiadores antiguos confiables mencionan a Jesús como un personaje histórico real. Jesús no fue ni una leyenda ni un personaje ficticio creado por los primeros cristianos. Un importante historiador llamado Edwin Yamauchi resume todo este asunto de esta forma. Incluso si no tuviéramos el Nuevo Testamento o escritos cristianos, podríamos concluir de otros escritos no cristianos, como Josefo, el Talmud, Tácito y Plinio el Joven, que Jesús fue un maestro judío. Muchas personas creyeron que hizo sanaciones y exorcismos. Fue rechazado por los líderes judíos. Fue crucificado por mandato de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. A pesar de su muerte vergonzosa, sus seguidores, que creían que él seguía vivo, se diseminaron más allá de Palestina, de modo que hubo multitudes de ellos en Roma, hacia 64 después de Cristo. Todo tipo de personas, desde citadinos a hombres y mujeres rurales, esclavos y libres, lo adoraron como a Dios hacia el inicio del segundo siglo. El siguiente paso lógico sería estudiar las evidencias históricas de la resurrección de Jesús, pero de este tema hablaremos en futuros episodios. Si te ha gustado este contenido, por favor suscríbete y compártelo. También nos gustaría leer tus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy.